Hola, ¿cómo están todos? La iglesia no se detiene. Recuerdo cuando empezamos este 2020 con muchos proyectos, con muchos sueños, con demasiadas cosas en la cabeza para hacer y jamás imaginamos que íbamos a estar en el medio de una pandemia. Lo que sí, creo que el 2020 todavía no terminó, a pesar de que algunos dicen, este 2020 que se termine, que pase. El 2020 no terminó y nos puede dejar algo muy grande. Yo creo que Dios todavía nos va a sorprender. Jesús decía, yo estoy en los negocios de mi Padre. Y los negocios de su Padre, los negocios de Dios, son las vidas. Es tu vida, es mi vida. Es que vivas una vida en abundancia, una vida plena. Yo de lo único que estoy seguro, te lo puedo asegurar, valga la redundancia, que Dios quiere lo mejor para vos. Que Dios está pensando en algo grande para vos y para mí. Dicho esto, veíamos en los videos anteriores la vida de Jesús, ¿no? Cómo sus últimas horas, cómo lo entregan, cómo lo torturan, cómo lo terminan matando. Y él tenía sus 12 íntimos, sus 12 apóstoles, pero también tenía sus discípulos que lo seguían a todos lados, ¿no? Que tenía mucha gente que iba detrás de Jesús, escuchándolo, viendo todo lo que él iba haciendo por las ciudades donde caminaban. Los enfermos se sanaban, los endemoniados eran sanados, se predicaba la palabra, ¿no? Y Lucas, uno de los que escribe el Evangelio, un médico, nos relata una historia muy emocionante. Dice que dos de ellos, ¿no? En Lucas 24:13 dice, he aquí, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, a 60 estadios de Jerusalén. Ese es el versículo 13 del capítulo 24. Y estos dos que van de Jerusalén a Emaús habían visto todo lo que había pasado. Habían visto la crucifixión. Estuvieron ahí en Pascua. Algo tremendo, un inocente, los juicios más injustos, un inocente muerto en manos del gobierno, juzgado por su pueblo. No, algo tremendo había pasado, ¿no? Y con todos los judíos en Jerusalén porque estaban festejando la Pascua, una Pascua terrible, para nosotros salvación, para nosotros vida eterna, para nosotros restauración, pero para ellos fue terrible, ¿no? Ellos vieron morir a su Mesías, ellos vieron morir a su maestro, al rey, al que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, lo vieron morir, ¿no? Entonces ahí se quedaron en Jerusalén por 3 días, pero después tenían que volver a su ciudad, supongo, ¿no? A 60 estadios, más o menos 11 kilómetros, no sé en cuánto hacemos 11 kilómetros, ¿no? Más o menos unas 4 horas puede ser 11 kilómetros. Y de Jerusalén a Emaús caminando, ¿no? Y el versículo 14 dice, iban hablando entre sí de todas las cosas que habían pasado. Que habían pasado justamente lo que comentábamos, ¿no? La muerte del justo por el pecador. La muerte de alguien que no lo merecía por alguien que sí lo merecía. Y sigue diciendo el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. ¿Cuál es la situación? Ellos no solamente hablaban, discutían entre sí. Y Jesús caminando entre ellos, ya resucitado el Señor, ¿no? Y el versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, ¿no? No solamente iban hablando, iban discutiendo. Yo creo que no se ponían de acuerdo con las cosas que habían pasado, ¿no? Y ellos no sabían que los pecados habían sido perdonados en la cruz. Ellos no sabían que Dios había vencido, que Jesús había vencido la muerte en la cruz del Calvario. Ellos no sabían que ya éramos con esa muerte en la cruz herederos de todas las promesas de Dios. Ellos no entendían nada. Ellos más bien venían discutiendo, dice la palabra, ¿no? Venían hablando, ¿no? De todas las cosas que habían acontecido. Y seguramente habrán dicho, murió.
el Hijo de Dios, el que dijo que era el rey, iba a ser rey. Y eso del reino, ¿dónde quedó todo? ¿Dónde quedó yo soy el pan de vida? ¿Dónde quedó yo soy la luz de este mundo? ¿Dónde había quedado todo eso, no? Estaban, yo creo que en esa caminata ellos estaban muy confundidos, muy aturdidos por lo que estaban pasando. Y aparte había mucha gente, ¿no? Porque en la Pascua se desconcentraba Jerusalén, pero de repente se les pone alguien al lado, pero sus ojos estaban velados. Jesús mismo estaba al lado de ellos y ellos no se dieron cuenta, caminaba con ellos, ¿no? Y en un momento ese hombre que se acerca a Jesús les dice: ¿qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes y por qué están tristes? El versículo 17, ¿qué es lo que están hablando? Dice. ¿Y por qué están tristes? ¿No? Una pregunta obvia, ¿de qué estaban hablando? ¿De qué podrían estar hablando? ¿No? Entonces, más allá de la pregunta obvia, a ellos se les había muerto el líder. El proyecto había muerto, ¿no? Y el que llevaba adelante el proyecto lo habían matado, ¿no? Y Jesús caminando al lado de ellos mientras ellos charlaban y debatían, ¿no? Por eso yo lo primero que quiero decirte en este día es que Jesús camina a nuestro lado. Es que Jesús está a nuestro lado, ¿no? En los momentos de tristeza, en los momentos de confusión, en los momentos de incertidumbre, en los momentos que no sabemos para dónde ir ni cómo va a seguir, Jesús está a nuestro lado. Lo que pasa es que muchas veces el tema de la pandemia, de la economía que se cae, de los trabajos, del virus, de las muertes, nos velan los ojos y no podemos ver que Jesús está a nuestro lado, ¿no? Él va caminando siempre al mismo paso que nosotros. No es que Él va más adelante, ¿no? Él va a tu lado porque Él quiere guiarte, Él quiere llevarte de su mano, Él quiere enseñarte. Yo a veces quiero salirme, pero Él me lleva a su lado. No adelante, no atrás, no a los costados. Él camina al lado nuestro, ¿no? Y hace una pregunta muy media íntima para un desconocido, porque les preguntan ¿por qué están tristes? ¿No? Y ellos empiezan a decir, pero este extranjero, no, ¿de qué planeta vino? Con todo lo que había pasado, mataron al maestro, al Mesías, al que sanaba a los enfermos, ¿no? Y dice en un momento, el poderoso en obras y poderoso en palabras. Así lo calificaban, ¿no? Como que había hecho muchas cosas, pero era poderoso en obras y poderoso en palabras, ¿no? Qué bueno en este tiempo, que todo lo que hablamos sea apoyado por nuestras obras, como era Jesús, ¿no? Que no simplemente palabrerías, sino que podamos apoyar nuestra palabra con lo que hacemos, ¿no? Y sigue diciendo, contando Lucas, los sacerdotes y los gobernantes, esto le estaban contando a Jesús, los sacerdotes y los gobernantes se pusieron de acuerdo y lo crucificaron. O sea, le estaban contando al propio Jesús que esto de la crucifixión, ¿no? Y el versículo 21, nosotros esperábamos en él. O sea, ellos esperaban a ese Mesías que los iba a liberar. Ellos esperaban a la persona de Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como que se sintieron engañados, porque, claro, había muerto y maldito, dice la palabra, el que muere en un madero. El Rey, se había terminado todo, ¿no? Se acabó. Y venían charlando de todas estas cosas negativas, ¿no? Pero el versículo 22 nos deja como una luz de esperanza. Ellos venían hablando cosas negativas, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Somos expertos a veces en hablar de la pandemia y de los muertos y me pasó esto y me pasó aquello y de allá para esto, cosas negativas que nos van cargando, que nos van deprimiendo, ¿no? Pero el versículo 22 dice, unas mujeres fueron a la tumba y no hallaron el cuerpo. Vieron un ángel y les dijo ese ángel que Jesús había resucitado. Era como algo al pasar que estaban comentando, pero ahí se encendió una luz de esperanza, ¿no? Para los discípulos estos, Jesús estaba muerto, ¿no? Estaban viviendo, ¿no? Algo que no coincidían con la expectativa, ¿no? Estaban tristes, estaban confundidos, estaban como inertes, ¿no? Con incertidumbre de cómo seguir, ¿no? No sé si te pasó,
en este tiempo o en algún tiempo de estar triste, de estar confundido, de no saber cómo sigue todo esto? ¿No te pasó? ¿No? A mí me hace acordar a alguien, a mí me hace acordar a mí, que a veces estoy confundido, estoy triste y no sé cómo seguir, ¿no? Es como hacen en Facebook la expectativa y la realidad, ¿no? La salvación, la paz, la vida eterna, se murió en la cruz del Calvario. Y ellos no se dieron cuenta que Jesús caminaba y hablaba al lado de ellos, pero la tristeza, la desesperanza, la incertidumbre les velaron la vista, no podían ver, ¿no? El versículo 25, Jesús le dice: pero qué duros de corazón que son para creer. Y eso es lo que a veces somos. Nos cuesta creer que Jesús puede cambiar cualquier situación. Nos cuesta creer que de la nada Él puede hacer todo. Nos cuesta creer que para Él no hay nada imposible, ¿no? Y Jesús les explica, un montón de veces yo les dije, un montón de veces lo prediqué, un montón de veces yo dije que iba a ser muerto, que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para ir a la gloria de Dios. Él lo explicó. Y el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba la palabra, ¿no? Desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraban las escrituras lo que de él decían. O sea, les habló del Génesis, les habló del Éxodo, les habló de Números, de Deuteronomio, los 5 primeros libros de nuestra Biblia. Les dice, eso hablan de Jesús. Esa palabra habla de Jesús. Como que les dio un mini seminario en esas horas de caminata. ¿Qué pasó después? Dice la palabra que llegan a la aldea, llegan a Emaús. Habían hecho esos 11 kilómetros, ¿no? Y dice, me quiero adelantar un poquito, porque lo descubren después. O sea, sus ojos son despertados, son abiertos, dice la palabra, ¿no? Y el versículo 32 le dice uno al otro, ¿no? De los dos hombres estos: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y abría las escrituras? ¿No arde tu corazón cuando Jesús te habla? ¿No arde tu corazón con las escrituras? La primera vez que entré a una iglesia y escuché un mensaje, el mensaje del pastor Marini, mi primer pastor allá en la iglesia de la calle Córdoba. Él decía, Jesús te ama. Y yo no lo podía creer. Y esa palabra entró en mi corazón y me hizo arder. ¿Sí? Ardía mi corazón con la palabra de Dios. Y saben que cuando terminó el mensaje yo lloraba. Y lloraba porque entendí que Jesús me amaba, que perdonaba mis pecados. Me acuerdo la baldosa en donde mis lágrimas caían. Fue tremendo. Pero lo más tremendo fue cuando terminó esa reunión. Terminó esa reunión y uno me dice, ese ardor ya se te va a pasar. Quédate tranquilo que todo esto va a pasar. ¿Y saben qué? No se me pasó. Y no solo no se me pasó, sino que hoy veo muchos que arden por la palabra de Dios. Hoy veo muchos que arden por la presencia de Dios. Hoy en día veo más y más. Y yo creo que después de todo esto que estamos pasando, va a haber mucha gente que su corazón va a arder por la palabra de Dios, ¿no? Hemos ayudado a mucha gente, no es por hablar de nosotros, pero quiero hablarle de la palabra. Hemos ayudado a mucha gente con cosas, con dinero, yéndolos a visitar, mandándoles mensajes, apoyándolos en todo, alentándolos, pero no hay nada como la palabra de Dios. Es la única que restaura, es la única que transforma, es la única que te da vida. Yo tengo un cliente que él quiere cambiar su vida y yo le digo, Jesús va a cambiar tu vida. Y él me dice, ¿es la única forma? Es la única forma, le digo. Y él se pone a llorar porque él no quiere entregar su vida a Jesús. Él quiere seguir, piensa que va a perder cosas y al contrario, esas cosas es mejor perderlas y ganar la vida que Jesús te quiere dar. No hay nada como la palabra de Dios, ¿no? El corazón les ardía, ¿no? Porque él les abría las escrituras y les comentaba, ¿no? Ante esta situación en que estos hombres estaban viviendo, tristeza,
estaban como desconcertados, estaban confundidos. Ante esta situación, ¿qué hace Jesús? Les abre la palabra, la escritura, porque es importante en todo tiempo, y más en estos tiempos de pandemia, que nosotros aprendamos quién es Dios, qué quiere para nuestras vidas. Abrimos las escrituras y ahí está Dios dándonos su palabra para cada uno de nuestras vidas, ¿no? Y es importante que la palabra sí entre en nuestra mente, pero que también anide en nuestro corazón, para que esa palabra no solamente sea palabra, sino se transforme en obras. Eso es lo que transforma la palabra de Dios. Y bueno, Jesús termina de enseñarles, llegan a Maús y ya es de noche. Y le dice, pasá, vení a casa porque se hace muy tarde, ¿no? Y es peligroso. Y Jesús pasa, ¿no? Esto me habla de hospitalidad. Cuando todo esto pase, sea hospitalario, ¿no? Y estando en casa de ellos compartió la comida, ¿no? Y dice el versículo 30, dice que tomó el pan y lo bendijo y les dio, ¿no? Y el versículo 31 dice, fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él desapareció. Yo no sé qué forma particular tenía Jesús de partir el pan, pero dice que cuando parte el pan, ellos se les descubrieron los ojos, lo reconocieron y ahí ¡fum! Jesús desapareció, ¿no? Se hace como una contradicción. Ellos supieron quién era Jesús en ese momento, ¿no? Le fueron abiertos los ojos espirituales, ¿no? Nosotros necesitamos en este tiempo que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y si no conoces a Dios, tus ojos espirituales jamás serán abiertos. Hay una porción de la palabra en Reyes, cuando Eliseo se ve rodeado por un ejército de sirios. Tremendo. Y hay un criado al lado. Y dice, nos van a matar. Y Eliseo le dice, quédate tranquilo, nos van a matar. Y Eliseo ora y le dice, Señor, Dios, que los ojos sean abiertos del criado. Y cuando ora Eliseo, los ojos del criado son abiertos. Él ve un ejército de sirios, pero también ve millares y millares que forman parte del ejército celestial. Es tremendo cuando Dios te abre los ojos espirituales. ¿Y por qué digo en este tiempo tenemos que abrir los ojos espirituales? Porque tenemos que aprender qué nos quiere decir Dios en este tiempo. ¿Es un juicio de Dios? ¿Es el fin de los tiempos? ¿En qué tiempo estamos? Es necesario que Dios nos abra nuestros ojos. Ahora, la palabra de Dios dice que después de que pasa todo esto, vuelven a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, se aparece de nuevo Jesús. Y vos decís, uy, se aparece Jesús, ¿hacemos una fiesta? No. El versículo 36 dice, mientras aún hablaban, se aparece Jesús y le dice, pasa a ustedes. Y no, se aterrorizan, dice. Se atemorizan. Pensaron que era un espíritu y otra vez Jesús los tiene que consolar. Y otra vez Jesús les tiene que enseñar. Y otra vez Jesús tiene que abrir el entendimiento en ellos. Porque algunos dicen, la obra de la cruz es completa, pero no terminó ahí. No terminó ahí. Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino que va a acompañarnos siempre, nos va a guiar siempre y siempre va a estar a nuestro lado, siempre va a estar caminando a nuestro lado, ¿no? Hace más de 2 años que estamos en tiempos nuevos en Jesús y ahora lo estamos haciendo a través de las redes, pero yo creo y estoy seguro que Jesús fue el que caminó al lado nuestro todo este tiempo, todos estos más de 2 años. Jesús caminó al lado nuestro, porque si hoy hablamos, si alguien piensa que yo tengo algo para darle, no tengo nada. Todo viene del cielo. Todo es regalo de Dios. Todo viene de Jesús. Yo simplemente puedo tener una bandeja como un mozo y ofrecerle el pan que Dios me da. Simplemente eso. No tengo nada para darle. Algunos chistes, algunas cosas tengo para darle. Pero lo que viene del cielo es el regalo de Dios, ¿no? Por eso, no dude en permanecer en el camino, ¿no? Jesús, cada vez esto se va a notar más, que Jesús está al lado tuyo y es tu única esperanza. Cada día lo vas a notar más. ¿Sabe qué? Me pasó de decir, las cosas no empezaron como lo deseábamos,
pero el plan de Dios es perfecto. Muchas veces yo le dije a Dios, menos mal que no seguiste el plan mío. Y menos mal que tus planes son los que se realizan, porque sus planes son perfectos, ¿no? El versículo 52 dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Desapareció la tristeza, porque ellos, sus ojos fueron abiertos y pudieron estar al lado de Jesús, ¿no? No solamente Jesús perdona tus pecados, sino que Jesús te abre la palabra y te permite conocerlo, te permite que vos le conozcas y te abre los ojos espirituales para entender que no estás solo, para entender que Jesús camina a tu lado, para entender que Jesús siempre está, ¿no? Y a través de esto, de que te abre el entendimiento y te abre los ojos, vos vas a entender los planes maravillosos que Dios tiene para vos, ¿no? Que esto no termina acá, ¿no? Que hay muchísimo más, ¿no? Yo veo gente agotada, veo gente desesperanzada y veo gente triste todos los días. Y si preguntamos qué es lo que le está pasando, por qué es tan triste, me van a responder, este está loco, ¿en qué planeta vive? ¿No? Él ya sabe todo. Pero para Jesús lo que quiere es caminar al lado nuestro. Jesús quiere caminar a tu lado. ¿Vos querés que Él camine a tu lado? Camina al lado de Jesús, porque el destino es bueno cuando caminas al lado de Él. Él te lleva a puerto seguro, porque los planes y sueños de Él son mejores que los nuestros. Los planes y sueños de Él son mejores que los nuestros. Y Jesús le dice, díganme por qué estás triste. Qué pregunta, ¿no? Él está interesado. Él es el más interesado. ¿Por qué estás triste? El otro día alguien me dijo, yo no pensé estar en medio de todo esto. Quiero que esto se termine, ¿no? Y yo decía, contale a Dios. Contale al Señor. A mí no. ¿No? A Él le interesa, ¿no? El 2020 yo pensé que iba a explotar, me decía. Explotar de proyectos, de esperanza. Explotar de sueño. Y esto me entristece. Pero ¿a quién le tenemos que contar? Jesús es el que te pregunta, ¿estás triste? ¿Estás triste hoy? En lo individual estás triste, ¿no? ¿Estás triste porque tu casa no debería ser así? ¿Te das cuenta que no debería ser así? ¿Que tu salud no debería ser así? ¿Que tus finanzas no deberían ser así? ¿Tu economía, tu trabajo, tus hijos no deberían ser así? ¿Que tu carácter no debería ser así? ¿Eso es lo que te entristece? Y él me decía, lo publiqué en todas las redes porque quería descargarme. No, en las redes no. Vas a ser motivo de burla. Contale a Dios. Contale a Él que Él está interesado. ¿Por qué estás triste hoy? ¿Algo te pasa? ¿Algo te entristece? Contáselo a Él. Él siempre va a estar a tu lado. Yo quiero que te lleves esta palabra. Él siempre va a estar a tu lado, caminando con vos. Llévate esta palabra en tu corazón, ¿no? El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Repetí eso en tu corazón. Tú estarás conmigo. Dios va a estar conmigo. Esa es la palabra que quiero que te lleves. Y si todavía no aceptaste a Jesús en tu corazón, si todavía no estás en el camino, este es el tiempo. Este es el tiempo. Que vos puedas cerrar tus ojos y repetir esto de corazón. Cerrá tus ojos y decir, Señor, quiero estar en tu camino. Señor, quiero caminar a tu lado. Señor, quiero que vos estés a mi lado. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Ya no puedo más, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Si todavía no estás en el camino, es hora. Hoy es el día. Y me gustaría tener una oración por todos los que están escuchando. Yo creo en un Dios todopoderoso. Creo en un Dios que para Él nada es imposible. Así que yo voy a orar. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta palabra. Hoy en día, Señor, te damos gracias por un día más de vida. Tantas veces lo repetimos, Señor, pero hoy más que nunca, gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque nos mantenés sanos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Tú, Señor, te mereces toda la gloria y toda la honra. Perdona nuestros pecados, Señor. Si decimos algo mal, si hicimos algo mal, perdona, Señor. Y Padre del cielo, tú que llegas a todos lados, que puedas llegar a cada uno de los hogares que está escuchando este mensaje. Señor, llega a cada uno y pon paz en los corazones, Señor. La provisión, Señor, yo te ruego, tú dices en tu palabra que aún en tiempos de crisis nosotros íbamos a prosperar. Yo te ruego una bendición especial en provisión para cada hogar. Tu palabra dice que nada nos va a faltar cuando tú eres nuestro pastor, Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego que ninguna plaga toque nuestra morada, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te ruego que nos acunes como las aves a sus polluelos, Señor, que nos tengas en las palmas de tu mano, Señor, en este tiempo. Y Señor, yo te pido por aquel que piensa que algo es imposible, Señor. Te pido por aquel que no cree en los milagros. Haz milagros, prodigios y maravillas, como lo hacías en Jerusalén cuando caminabas por esas calles, cuando sanabas enfermos, echabas fuera demonios, muchos milagros. Hazlos de nuevo, Señor, en este tiempo. Estamos clamando a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido todo esto, te ruego todo esto, te pido por los enfermos, Señor. Si alguno está enfermo, sana, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, si a alguno le está faltando algo, provee, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido esto en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Dios, Jesús, siempre está a tu lado.